reflexión, como toda, pues no surge de la nada, ¿no? Sino que es un acto de libertad, es un acto que se encuentra condicionado históricamente y estructurado con determinaciones específicas. Por lo tanto, la primera acción radical que debemos llevar a cabo los marxistas es el reconocimiento abierto de nuestra situación particular, que en el marco de la producción discursiva crítica pasa necesariamente por reconocer a nuestros profesores. Este libro, yo creo que la importancia de este libro tiene una importancia totalmente profunda para América Latina, ¿no? Este libro pues responde a una necesidad de repensar la realidad de estas situaciones, de las situaciones diferentes, ¿no? De las discusiones que se han dado en torno al tema sobre América Latina y la realidad, ¿no? de nuestros trabajadores, de la mano de obra, de los recursos naturales, etc. Finalmente, pues hablarles un poco del doctor. El doctor es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, donde imparte clases de licenciatura en Sociología y en el doctorado en Ciencias Sociales. Dentro de la UNAM imparte cursos en el posgrado de Estudios Latinoamericanos. Además ha sido profesor en otras instituciones latinoamericanas y de España. Tiene libros publicados entre los que se encuentran Fundamentos del Análisis Social, La Realidad Social y su Conocimiento, Crítica de la Economía Vulgar, Reproducción del Capital y Dependencia, El Estado en el Centro de la Mundialización, La Sociedad Civil y el Asunto del Poder, Explotación redoblada y Actualidad de la Revolución, entre muchos otros. Además es miembro nacional de investigadores nivel 3. Por último, agregar que el doctor era un joven profesor del Centro de Estudios Socioeconómicos a finales de 1970 y hasta el golpe militar de 1973, donde también Marini dio clases. El profesor pues ha participado en el seminario Teoría Marxista y Realidad Latinoamericana en la Universidad de Chile, el cual también dio Marini, ¿no? También participó en el Centro de Información, Documentación y Análisis del Movimiento Obrero en América Latina. Bueno, pues ya por último, invitarlos a la ceremonia de investidura del doctor como profesor distinguido de la UAM Xochimilco, que será en la sala de Consejo Académico el 5 de abril a la 1 p.m. Y bueno, la presentación de este libro está comentada por el compañero Cristóbal Reyes, al cual pues le paso la palabra. Sin más. Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Buenas tardes. En primer lugar, quiero hacer una serie de agradecimientos. A título del colectivo, agradecemos al profesor Jaime Osorio por aceptar la invitación a presentar el día de hoy el libro aquí en la Facultad de Economía. Igualmente, a título del colectivo, le agradecemos por la invitación que nos hizo a que fuésemos estudiantes, miembros del colectivo, quienes comentamos este libro. Esto no es tan común y a título colectivo y a título personal lo valoro mucho. Y también a título personal quiero decir que me siento honrado de poder comentar este libro que, como veremos un poco más adelante, reúne 30 años de reflexiones teórico-políticas sobre el capitalismo dependiente latinoamericano. Este libro es resultado de 30 años de reflexión rigurosa, constante, sistemática, comprometida, militante sobre la condición que vivimos en América Latina. Por lo tanto, me siento muy honrado de poder compartir mesa el día de hoy con el profesor Osorio. En segundo lugar, queremos destacar el interés renovado que existe en varios países de la región y particularmente en México por la teoría marxista de la dependencia en el contexto en el que nos encontramos de la crisis capitalista mundial actual. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bien. Incluso en la breve presentación que escribe para el libro, el profesor Osorio señala que el creciente interés por la teoría marxista de la dependencia en diversos países de la región ha sido un detonante para darle forma al presente libro. Desde nuestro punto de vista, este interés renovado en la teoría marxista de la dependencia se debe a que no hay ningún corpus teórico que nos permita comprender de forma crítica y desde la totalidad América Latina y sus particularidades como lo hace la teoría marxista de la dependencia. Es por eso, desde cómo nosotros percibimos las cosas, que existe este interés renovado en esta teoría que nos permite comprender críticamente nuestra doliente realidad. Y de hecho, consideramos también que el que exista un colectivo Rui Mauro Marini es una manifestación del interés que existe, particularmente entre los jóvenes,
por comprender críticamente el capitalismo dependiente latinoamericano y, reitero, la doliente realidad que cotidianamente vivimos. En tercer lugar, quiero llamar la atención sobre la importancia que tiene que los estudiantes utilicemos los espacios de nuestra universidad. Quienes estamos inmiscuidos en el activismo estudiantil, en la militancia al interior de la universidad o en la organización de eventos, sabemos que es cada vez más difícil que quienes administran esta universidad cedan los espacios para que los estudiantes los utilicen. Por eso consideramos que es muy valioso e importante que podamos hacer uso de los espacios, y también queremos invitar a otros estudiantes a que hagan uso de los espacios y a que no permitamos que de facto se nos excluya de los espacios de nuestra universidad, porque estos espacios son nuestros y son para que los utilicemos. Por último, antes de pasar propiamente al comentario que preparé para hacer al libro, quiero hacer algunos comentarios sobre la estructura del libro. Este libro, como comentaba hace un momento, reúne ensayos escritos entre enero de 1984 en Cuadernos Políticos y diciembre de 2015. Esto es, reúne más de 30 años de reflexión teórica y política sobre el capitalismo dependiente latinoamericano. La mayor parte de los escritos aquí reunidos son de un periodo entre aproximadamente 2008-2015, pero es importante que reúna también un texto, que se recupere un texto que es uno de los textos desde mi punto de vista más conocidos del profesor Osorio, que es el que aparece en Cuadernos Políticos en 1984 y que trata sobre el marxismo latinoamericano y la teoría de la dependencia. Contrario a lo que se podría pensar por el título del libro que hoy comentamos, que es precisamente Teoría Marxista de la Dependencia, contrario a lo que se podría pensar por el título en primera instancia, este no es un libro de historia de las ideas, sino más bien, como indica el subtítulo del libro, este reúne historia, fundamentos, debates y contribuciones. Según el autor, de acuerdo con la breve presentación que escribió para el libro, las temáticas que lo atraviesan son las siguientes. En primer lugar, están los procesos y discusiones que están en la base de la teoría marxista de la dependencia, que, como Marini nos recuerda en sus memorias, van desde las concepciones de la nueva izquierda, que la nueva izquierda elaboró para hacer frente a la ideología de los partidos comunistas, hasta las discusiones emanadas a raíz de la Revolución Cubana, pasando también, por supuesto, por las discusiones en las que se cuestionaba la posibilidad o no sobre la industrialización en América Latina. Otro punto, otro eje que atraviesa el libro es el de poner de relieve los principales aportes a la explicación del carácter del capitalismo dependiente. Y en este caso, el profesor Osorio recupera de forma central los aportes hechos por Rui Mauro Marini para comprender el capitalismo dependiente, particularmente en 3 ensayos. El de plusvalía absoluta y acumulación de capital, las razones del neodesarrollismo, y en el texto más conocido del propio Marini, que es el de dialéctica de la dependencia. Otro eje que atraviesa es la discusión con algunas de las principales críticas a la teoría marxista de la dependencia, así como algunos de los principales debates que existen al interior de esta teoría. Un cuarto eje es el papel heurístico y la vigencia que tiene la teoría marxista de la dependencia para explicar los problemas actuales que se viven en la región, tales como la existencia del patrón exportador de especialización productiva, tales como la relación que existe particularmente entre los países de América del Sur, como Brasil y Argentina, la relación que existe entre estos países con China y cómo esto propulsa la acumulación mundial de capital, etc. Y por último, el último eje que atraviesa al libro son los aportes teóricos que el profesor Osorio ha hecho, en particular sobre los conceptos de superexplotación de la fuerza de trabajo y sobre el patrón de reproducción de capital, así como sus reflexiones sobre el Estado y el biopoder. Con este libro, nos parece, queda de relieve, queda muy claro que el profesor Jaime Osorio no es solo un difusor de la teoría marxista de la dependencia, cosa que en sí mismo ya sería muy valioso, sino que es uno de sus desarrolladores contemporáneos más rigurosos e importantes. En adelante me gustaría hacer algunos comentarios en torno a la noción de superexplotación de la fuerza de trabajo, sobre los cuales, por supuesto, el profesor
seguramente algunos comentarios adicionales. Sabemos que uno de los aportes centrales de la teoría marxista de la dependencia es el explicar vis a vis las concepciones que planteaban el desarrollo como un desarrollo por etapas, como algo que seguía un camino, como si fuese el desarrollo una escalera en la cual había que ir subiendo, escalando los escalones y algún día, si nos portábamos bien, íbamos a llegar a ser países desarrollados. Vis a vis estas concepciones, la teoría marxista de la dependencia explica que el carácter dependiente del capitalismo latinoamericano no radica en que el capitalismo latinoamericano sea un capitalismo inmaduro o en que haya insuficiencias de capitalismo y que eso hace que el capitalismo latinoamericano sea como es, sino que más bien el carácter dependiente del capitalismo latinoamericano se debe a la forma en la que la región se insertó en la acumulación mundial de capital y se debe también a la forma particular que sigue el desarrollo capitalista en su reproducción al interior de la región. El concepto crítico central para dar cuenta de este proceso y de cómo se reproduce la dialéctica de la dependencia es el concepto de superexplotación de la fuerza de trabajo. Por superexplotación no debemos entender una explotación grandota, eso sería totalmente erróneo. Más bien, por superexplotación debemos entender una forma peculiar de explotación. Y es una forma peculiar de explotación que radica en la violación de la ley del valor en la relación capital-trabajo. O dicho de otra forma, que radica en que la fuerza de trabajo se paga por debajo de su valor. Desde que Marini formulara que la superexplotación de la fuerza de trabajo constituye el fenómeno central de la teoría de la dependencia, ha habido numerosas críticas a este concepto. Mencionaré algunas para posteriormente pasar a desarrollar una. Una de las principales críticas o de las críticas que se han formulado, y particularmente la ha formulado José Valenzuela Feijó, es que la superexplotación no existe porque el salario paga el valor de la fuerza de trabajo y por lo tanto no puede ser, valga la redundancia, que el salario no pague la fuerza de trabajo. El error en esta conceptualización radica en no distinguir la diferencia que existe entre el precio efectivamente pagado por la fuerza de trabajo y el valor de la fuerza de trabajo. Otra de las críticas que se han formulado al concepto de superexplotación de la fuerza de trabajo es que al interior de la crítica de la economía política no hay cabida para una teoría sobre la superexplotación de la fuerza de trabajo, debido a que Marx en el Capital no formuló este concepto y además siempre consideró que todas las mercancías, incluida la fuerza de trabajo, se pagaban por su valor. Sabemos que en el libro primero y segundo del Capital, Marx mantiene el supuesto de que todas las mercancías se venden por su valor, es decir, que en el capitalismo hay un intercambio de equivalentes. Este error deriva de no comprender que en el Capital Marx está haciendo un análisis del capital en general. El nivel de abstracción en el que se mueve el capital, el libro del Capital, es precisamente ese, un análisis del capital en general. Y por lo tanto se deben mantener ciertos supuestos, como precisamente el de que todo intercambio en el capitalismo es un intercambio de equivalentes. No obstante, para estudiar lo que Marx se planteaba desarrollar en el libro sexto de su crítica de la economía política, que es en el libro del mercado mundial y de las crisis, es necesario moverse en un nivel de abstracción distinto al nivel de abstracción del capital en general. Y por lo tanto algunos de los supuestos que se habían desarrollado o que se habían mantenido en el libro del Capital deben ser desmontados, deben ser movidos, sin que esto implique una nulidad de lo previamente dicho, sino que hay que agregar nuevas determinaciones a lo que se está ahí diciendo para poder llegar a un nivel de comprensión superior que nos permita comprender precisamente cómo opera el mercado mundial y las crisis. Y dentro de esto podríamos situar a la teoría marxista de la dependencia como una teoría que agrega determinaciones adicionales a la crítica de la economía política, tal cual como fue planteada por Marx en el libro del Capital,
y estas determinaciones adicionales no anulan lo dicho en el Capital, sino que más bien lo llevan a un nivel de concreción distinto para poder comprender la peculiar realidad latinoamericana y para poder comprender cómo se desarrolla, cómo se mueve el capitalismo en esta región del mundo. Otra crítica que se ha realizado al concepto de superexplotación, en la que no me voy a extender demasiado, es que se confunde superexplotación con pobreza absoluta. Y esta en realidad es resultado de una lectura insuficiente, no solo de Marini, sino también de lo que entiende el propio Marx por el valor de la fuerza de trabajo. Porque Marx no entiende por valor de la fuerza de trabajo únicamente las necesidades, la satisfacción de las necesidades endosomáticas, digamos, de las necesidades elementales de alimentación, vestido, etcétera, sino que el valor de la fuerza de trabajo, en términos del propio Marx, lleva dentro de sí un componente que él denomina histórico-moral. Y este componente histórico-moral nos lleva ya no a hablar de una pobreza absoluta, sino de una pobreza relativa. Por lo tanto, pensar en la superexplotación como pobreza absoluta es erróneo, puesto que puede haber superexplotación aun cuando se respete el contenido fisiológico del valor de la fuerza de trabajo, si no se respeta este contenido histórico-moral del valor de la fuerza de trabajo. Y la última crítica, y en la que me quiero centrar un poco más, es en aquella que afirma que la superexplotación ya no es un rasgo que defina en lo esencial el capitalismo dependiente, pues la superexplotación de la fuerza de trabajo se ha vuelto mundial, se ha universalizado. Esta crítica es sostenida particularmente por otro marinista importante, que es Adrián Sotelo, y también por otros autores que no están directamente vinculados con la teoría marxista de la dependencia, como son Negri y Hart en Imperio. Estos últimos autores afirman incluso que ya no tiene vigencia hablar de centros y de periferias o de países capitalistas altamente desarrollados y países capitalistas dependientes, puesto que en el capitalismo contemporáneo todo se ha vuelto un revoltijo y se pueden encontrar formas similares de explotación tanto en Beijing como en Londres, tanto en Bangkok como en Nueva York. Por lo tanto, para estos autores ha perdido sentido incluso hablar de que existan centros y periferias. Estos equívocos, me parece, derivan de pensar la superexplotación como si fuese un concepto aislado, de forma aislada, sin distinguir las formas específicas que asume la superexplotación en el capitalismo dependiente y en el capitalismo altamente desarrollado, sin pensar en los valores de uso en que se materializa la fuerza de trabajo que es superexplotada y sin atender a las consecuencias diferenciadas que tiene la superexplotación sobre la reproducción del capital social en unos y en otros países, en unas y en otras regiones. En cuanto a las formas de superexplotación de la fuerza de trabajo, debemos tener claro que hay tres formas de superexplotación de la fuerza de trabajo. Una, que es la forma directa, más evidente, más evidente de superexplotación de la fuerza de trabajo, es la que se da en la circulación, y es a partir del pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor diario. Es la forma como más simple y la que la mayoría de los lectores de Marini piensan que es la única forma en la que Marini habla de superexplotación de la fuerza de trabajo. Pero hay otras dos formas de superexplotación de la fuerza de trabajo que se operan de forma indirecta y que no están en la esfera de la circulación, sino más bien en la esfera de la producción. Estas dos formas son, uno, a través de la prolongación de la jornada laboral, y otra, a través de la intensificación del proceso de trabajo. De esta forma, de forma indirecta se estaría pagando la fuerza de trabajo por debajo de su valor total. No debemos pensar, sería un error pensar que la fuerza de trabajo es únicamente su valor diario. La fuerza de trabajo debe garantizar la reproducción del trabajador e incluso de toda su prole, no solo por un día, sino por todo un periodo en el cual esa fuerza de trabajo es utilizable. Por lo tanto, si la jornada laboral se extiende más allá de la jornada normal, de la jornada media, y eso implica un desgaste adicional de las capacidades del trabajador que le imposibilita que su fuerza de trabajo sea utilizada por 35 años y el desgaste es tal que la fuerza de trabajo solamente va a durar 30 años, dado que el capitalista está haciendo esto, se está apropiando el día de hoy
de la fuerza de trabajo de varios años adelante. Esto sucede igual con la intensificación del proceso de trabajo, puesto que al no respetarse, al desgastarse la fuerza de trabajo por encima de la media, por encima de lo normal, se está violando el valor total de la fuerza de trabajo. Es muy importante entonces percibir que hay un valor diario de la fuerza de trabajo y un valor total de la fuerza de trabajo. Incluso, aunque pareciera que las horas extras que se puedan pagar a los trabajadores por la prolongación de la jornada de trabajo les permiten que el valor que se les está, que el precio que se les está pagando por su fuerza de trabajo está encima del valor de esta, aun cuando esto pudiese aparentemente existir, la realidad es que más allá de cierto límite, este pago extra, este pago por las horas extras, por el tiempo adicional, no alcanza a compensar el desgaste que hay de la fuerza de trabajo y por lo tanto se estaría violando el valor total de la fuerza de trabajo, aun cuando el precio que se pague por la fuerza de trabajo sea eventualmente superior al valor diario de este. No debemos dejarnos llevar entonces por el fetichismo de las apariencias y pensar que la superexplotación es solo el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor diario. En el capitalismo dependiente, la superexplotación se da principalmente a través de la primera forma, es decir, a través de la circulación, del pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor diario. Pero esto no quiere decir que se dé de forma aislada, sino que se amalgama con las otras dos formas de superexplotación, puesto que los trabajadores en el capitalismo dependiente, para compensar que no se les está pagando el valor diario de su fuerza de trabajo, trabajan horas extras y a partir de esto también están desgastando su fuerza de trabajo por encima de la media y no están obteniendo el valor íntegro, el valor total de su fuerza de trabajo. Y en el capitalismo altamente desarrollado sucede algo distinto. Sucede sí que se da el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, de forma directa en la circulación, pero eso sucedía desde tiempos de Marx. Si uno lee la situación de la clase obrera de Inglaterra de Engels, del joven Engels, uno se da cuenta de que la superexplotación efectivamente existía en Inglaterra en el siglo XIX, pero tiene características distintas, a las cuales me referiré un poco más adelante, ya casi termino. Y es también necesario señalar que la superexplotación no está únicamente vinculada con la producción de plusvalor absoluto, sino que está y puede estar directamente vinculada con la producción de plusvalor relativo. Un último punto, y ya con esto terminaré, que no es comúnmente conceptualizado o pensado por aquellos críticos del concepto de superexplotación de la fuerza de trabajo, son las consecuencias diferenciadas que ésta tiene sobre la reproducción del capital social. En los países capitalistas altamente desarrollados, dado que en general la fuerza de trabajo, salvo en el caso de los migrantes, que es un caso de estudio muy interesante y que debemos atender, en el caso de los países capitalistas altamente desarrollados, dado que en general se paga la fuerza de trabajo más o menos por su valor diario, aunque como hemos visto es posible que se viole el pago de su valor total, las mercancías pueden realizarse al interior del capitalismo altamente desarrollado. Dado que la forma preponderante de producción de plusvalor en estos países es la producción de plusvalor relativo, es compatible una mayor explotación de la fuerza de trabajo con un aumento y con una ampliación de la base de consumo de los trabajadores. Por lo tanto, el ciclo de capital es uno en el que la ruptura entre producción y consumo no es tan radical. Pero si pensamos en cómo se da el ciclo de capital en las economías dependientes, podemos ver que las mercancías no se realizan en el interior, sino que más bien las mercancías dan ese salto mortal, se realizan en el exterior. Por tanto, la ruptura del ciclo de capital es mucho más profunda, mucho más radical en los países del capitalismo dependiente. Incluso si vemos los valores de uso que se producen en el capitalismo dependiente, son valores de uso que no se van a realizar y que no están pensados para que se realicen en su totalidad en los países en los que fueron producidos. Pensemos, por ejemplo, en las repúblicas bananeras en el siglo XX, que producían una cantidad de plátanos que era para alimentar de plátano toda la población mundial. Evidentemente, los valores de uso que eran producidos en esta economía no tenían como finalidad
parece que clarifica bastante este último punto. Podemos decir que la superexplotación, en tanto forma que asume la explotación capitalista, que implica la violación del valor de la fuerza de trabajo, se expande por todos los rincones del sistema mundial capitalista. Pero esta afirmación no nos debe llevar a olvidar el papel diferenciado que desempeñan sus formas en la reproducción del capital en el mundo imperialista y central y en las regiones y economías dependientes. El problema no está entonces en afirmar la universalidad de la superexplotación, sino en distinguir las formas específicas que predominan en el mundo imperial y en el mundo dependiente, y las consecuencias diferenciadas que ello provoca en las formas como el capital se reproduce, así como las bases diferenciadas que establece para el desarrollo de la lucha de clases. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Cristóbal. Después de esta interesante intervención del compañero, dando cuenta de las especificidades del capitalismo dependiente y la importancia de este libro para América Latina, pues le paso la palabra sin más al doctor Jaime Osorio. Buenas tardes. Muchas gracias a los compañeros del colectivo Gobernador Marini. Se me va a hacer una costumbre, una tradición, que me inviten a participar, además en este auditorio, con este fondo. Y es una costumbre que deseo que se siga repitiendo. Bueno, muchas gracias a ustedes por su presencia. Voy a decir algunas cosas respecto al sentido de este libro, Teoría Marxista de la Dependencia. Cristóbal ha apuntado muy bien, no es un libro de historia de las ideas, si bien hay una historia de las ideas subyaciendo en algunos de los capítulos, no hago una reconstrucción exclusivamente de qué es lo que ha pasado con esta teoría y sus vaivenes y sus ires y venires y sus discusiones. Ese es un elemento de lo que allí hay, digamos, pero hay otras cosas. Creo que la intervención de Cristóbal ha apuntado a cosas importantes. El tema de la superexplotación, cómo ha sido uno de los puntos, una de las piedras con las cuales se tocan recurrentemente los críticos de la teoría de la dependencia. Y siempre bajo formas distintas, repitiendo de alguna manera las mismas ideas. Esto es pobreza absoluta. Esta es una teoría que postula la pobreza absoluta y el capitalismo no puede eliminar a la clase trabajadora porque la pobreza absoluta llevaría a la inanición de la clase obrera. Entonces, ya desde esta lógica, esta teoría está equivocada. ¿Cómo alguien puede postular en términos económicos el capital está matando en términos así de inanición, de no poder otorgarle a los trabajadores lo necesario para reproducirse? Por lo tanto, esta es una postulación tan sencillamente de refutar desde esta perspectiva que hay que dejarla de lado. No deja de ser ingenuo este tipo de críticas, porque significa que quien formula una crítica de esta naturaleza no ha leído ni siquiera el primer tomo del Capital, así de sencillo. No ha entendido cómo Marx formula el valor de la fuerza de trabajo y cómo plantea que hay una contradicción subyacente en el tema del valor de la fuerza de trabajo.
porque dice Marx, como bien apuntaba Cristóbal, hay elementos históricos sociales que implican que en la medida que se desarrolla el capitalismo, hay valores de uso. Hoy día podríamos decir esos valores de uso son refrigeradores, televisores, celulares, que en la medida que se abaratan por la elevación de la productividad, pasan a formar parte de bienes suntuarios en bienes salarios. Y si pasan a formar parte de bienes salarios, pasan a ser componentes del valor de la fuerza de trabajo. Evidente que en el siglo XIX, si no había refrigeradores, televisores ni celulares, no se podían considerar estos elementos. Pero es evidente a su vez que hoy, siglo XXI, aún en una economía capitalista dependiente, tener los celulares es parte de una necesidad social de trabajo, no solamente de estar vinculado a las redes. Para un albañil, para un herrero, etc., tener un celular es un elemento de trabajo. Por lo tanto, pasa a formar parte del valor de su fuerza de trabajo. Y lo pasa a formar porque los celulares además se han abaratado. Lo mismo tener un refrigerador. Hoy día, en un mundo donde trabaja el hombre y la mujer, tener alimentos y no tener que estar comprando todos los días en la mañana lo necesario para comer en el día y no poder guardar nada porque no hay dónde refrigerarlo, donde se trabaja y el hombre y la mujer salen a trabajar, es necesario tener dónde congelar alimentos y mantenerlos a fin de que se puedan usar durante una semana por lo menos. Por lo tanto, es una necesidad social de la propia dinámica del capitalismo que requiere que la mujer esté en el mercado laboral y no esté en el hogar. O el tema del televisor, que es el tema recurrente de aquellos que salen a recorrer alguna vez por su vida poblaciones obreras, entonces, oh, escándalo, no tienen para comer, pero tienen antena de televisión. ¿Y alguien podría imaginarse lo que sería la vida al día de hoy? No de lo que nos gustaría, sino de imaginarse la vida real y concreta, actual, sin que se tenga televisor en la casa, sin que se pueda hablar del partido de fútbol a la hora de ir a trabajar, sin que se pueda hablar del reality a la hora de ir a comprar, sin que se pueda comprender el papel de este tipo de medios de comunicación en la sociabilidad reinante. Claro que es absurdo que alguien vaya a Electra a endeudarse a comprar un gran televisor con una gran pantalla. Es absolutamente absurdo, pero forma parte de los absurdos del capitalismo que lleva a la población a privilegiar tener el televisor y estar pagando una cantidad excedente, brutal, respecto a lo que vale ese televisor, con tal de tenerlo por las cuotas chiquitas que hay que pagarle a Electra semanalmente, pero es una necesidad vital en un hogar, vital en el sentido no de lo que debiera ser, de lo que es vital. Nuevamente, en un hogar de 50 metros cuadrados, en un departamento de lo que llaman hoy día vivienda social, donde no hay un parque a 50 cuadras a la redonda, o si hay un parque es absolutamente inseguro o no tiene los juegos para que los niños puedan jugar y no hay quien los pueda vigilar. ¿Cuál es el camino normal para poder tener controlado a niños y a adolescentes en el hogar? Tener un televisor, prender el televisor y ahí estén sentados y que nadie salga a la calle además por la inseguridad reinante. Es una necesidad social. Forma parte de aquellos elementos históricos, morales que, dice Marx, intervienen en elevar el valor de la fuerza de trabajo. Elevar desde el punto de vista de la cantidad de valores de uso que se van incorporando al valor de la fuerza de trabajo. Pero esta incorporación de valores de uso al valor de la fuerza de trabajo, llámese refrigerador, televisor o celular, no significa un incremento igual desde el punto de vista del valor
Estoy hablando del valor de uso. Hay que tener refrigerador, hay que tener televisor, hay que tener celular. Pero estos productos, desde el punto de vista de lo que valen, se han abaratado por la elevación de la productividad. Por lo tanto, su incidencia en elevar el valor de la fuerza de trabajo no es tan enorme como lo sería hace 15 años atrás. Y si pienso en la televisión hace 30 años atrás o 40 años atrás, se eleva el valor de la fuerza de trabajo, pero se eleva poco, porque la productividad ha reducido el valor y el precio de estos productos. Si se entiende eso, y si se entiende que para comprar un televisor muchas familias tienen que dejar de comer y tomar la leche o comer la carne o tomar las necesidades básicas de alimentación para hijos, niños y adultos que trabajan en condiciones brutales, por lo tanto es como jalar la cobija para tener el televisor pero te destapan los pies. Por lo tanto, un mundo donde la población no puede acceder al conjunto de bienes necesarios para reproducirse en condiciones normales, porque si accede a unos, deja de poder acceder a otros. En ese contexto, ¿qué tiene que ver la superexplotación con pobreza absoluta? Lo único que está diciendo la superexplotación es que no se está pagando al trabajador lo que necesita para reproducirse en condiciones normales en el siglo XXI, donde existen necesidades sociales que no existían en el siglo XIX. No significa, por lo tanto, imaginar que el trabajador hoy día vive peor que el siglo XIX. Significa decir simplemente, estos seres humanos no se pueden reproducir en tantos seres humanos en condiciones normales, de acuerdo al tiempo histórico que les tocó vivir. ¿Qué pobreza absoluta? Ninguna. ¿Violación del valor de la fuerza de trabajo? Claro que sí. Temas recurrentes respecto a cómo quitarle el perfil para poder dar cuenta de un tipo de capitalismo que de ninguna manera va a poder cubrir las necesidades que puede cubrir el capitalismo en el mundo desarrollado respecto al consumo de los trabajadores. El capitalismo dependiente no tiene condiciones de poder cubrir el valor de la fuerza de trabajo. Sí, en el mundo desarrollado, claro que se superexplota. No pensemos en la crisis, pensemos en condiciones normales. Pensemos en momentos donde el capital estaba, previo a la crisis, desarrollándose. Es evidente que se superexplotaba a los trabajadores turcos en Alemania o a los trabajadores armenios en Alemania. Es evidente que se superexplota a los trabajadores centroamericanos y mexicanos en Estados Unidos. Entonces la superexplotación está en todas partes. Claro que está en todas partes. Pero los trabajadores mexicanos en Estados Unidos y los trabajadores turcos en Alemania no son la mayoría de la población trabajadora, ni estadounidense ni alemana. Entonces una franja de población a la cual el capital se puede superexplotar, la superexplota. Pero el resto les da sus salarios, sus prestaciones, su esto y aquello que les permite a esos trabajadores consumir, formar parte del mercado interno y formar parte del mercado interno activo, dinámico. No vemos en televisión o no nos enteramos por las redes o por la prensa la cantidad de jóvenes y de población que está a las puertas esperando noches enteras a que se abra una tienda porque va a salir el último iPhone a la venta. ¿Y quién ustedes creen que son los hijos de los millonarios que están ahí parados esperando para comprar? Población trabajadora, población pequeña burguesa de empleados públicos, etc.
Y están ahí listos para comprar los productos recién salidos al mercado. Haciendo filas. No esperando que se los envíen por Amazon, nada. Ahí esperando porque necesitan tenerlo, esa pulsión por lo nuevo, por tener y poder tomar el último iPhone que ha salido y tenerlo consigo. ¿Qué es lo que muestra esto? Que la población trabajadora, el grueso de la población trabajadora en condiciones normales del mundo desarrollado, participa de manera activa y dinámica en el mercado y en el consumo. Y esto es parte de una de las ecuaciones que el capitalismo desarrollado logró resolver. Pero lo logró resolver por necesidad. Si ese capitalismo estaba desarrollando la capacidad productiva de lanzar al mercado bienes industriales de manera masiva, tenía que crear mercado, tenía que crear los consumidores para esa expansión masiva de bienes industriales lanzados al mercado. No estaba pensando, le vamos a ir a vender a la burguesía brasileña, a la burguesía turca, a la burguesía... No, sí lo hacían, pero todo eso era demasiado pequeño para la abundancia de bienes que los adelantos tecnológicos estaban generando. El capitalismo logró resolver la ecuación: cómo incorporar a los trabajadores al mercado y convertirlos en consumidores poderosos y al mismo tiempo elevar la producción de plusvalía relativa. En el fondo de esa ecuación está la clave, o una de las claves que permite entender la diferencia entre el capitalismo desarrollado y el capitalismo dependiente. Esa ecuación el capitalismo dependiente no la resolvió ni la va a resolver. La burguesía latinoamericana emergió, desde que se constituyó, emergió resolviendo necesidades de otros mercados. Está preocupada de cómo producir para China, cómo producir para la Unión Europea, cómo producir para Japón, cómo producir para Estados Unidos, no cómo producir para el mercado interno mexicano. Por lo tanto, es una burguesía, por la modalidad como se insertó al mercado mundial, no tiene ninguna urgencia de decir, ¿y qué hacemos ahora para poder incorporar a los trabajadores al consumo? La historia de los patrones de reproducción en América Latina, lo fundamental son historias de patrones exportadores. Ahí hay una clave que cualquier historiador económico debiera plantearse. ¿Por qué siempre hemos estado exportando? ¿Por qué siempre los capitales vienen acá y están mirando para ver a dónde vendemos? Salvo el paréntesis de eso que se quiso llamar el proceso de industrialización y que no duró nada. El patrón agrominero exportador duró un siglo, de 1800 inicios a 1900 inicio. Un siglo de patrones exportadores. Y desde años 80 en adelante en América Latina volvemos a tener un patrón exportador operando. ¿Qué quiere decir eso? Que los capitales que se desarrollan en América Latina y los capitales extranjeros que llegan a América Latina no están produciendo para el mercado interno en lo sustantivo, vienen a producir, pero para exportar. Por lo tanto, estos capitales, esta burguesía, con sus muy diferentes fracciones, nunca se tuvieron la necesidad de enfrentar y ahora a quién le vendemos lo que estamos produciendo. Lo tenían resuelto los mercados anteriores. Un día era Europa, otro día fue Estados Unidos de manera dinámica, otro momento aparece China de manera dinámica.
siempre buscando dónde vamos a ir a realizar la plusvalía, dónde vamos a ir a encontrar quien nos compre este tipo de productos. Parte importante de la revuelta que estamos viendo hoy en términos políticos en América Latina tiene que ver con esto. Tiene que ver con la dificultad de aquella gran burguesía exportadora, dinámica, soyera, que produce carne, que produce cobre, que produce bienes para los mercados de Europa, Estados Unidos o China, de la dificultad de poder seguir reproduciéndose en la abundancia que lo hicieron una vez que se abrió el siglo XXI. Y entonces, en aquellos países donde se desarrollaron políticas sociales que intentaban mejorar un poquito los ingresos, porque Lula había sido trabajador y entonces sabía que había que elevar un poco los salarios, en donde había que hacer mejores prestaciones sociales, en que había que dar apoyo para construir viviendas populares, para esa burguesía que hoy día ya no puede exportar de la misma manera, que no encuentra los mismos precios en los mercados mundiales, que no puede obtener por lo tanto las mismas ganancias. Todas estas políticas sociales me parecen como estar tirando dinero a los cerdos. Y entonces vámonos en contra de aquellos que desarrollaron políticas sociales, aunque nos hayan beneficiado mucho en la época de la abundancia exportadora, en la época de la abundancia de los precios exportadores. Y ahora vámonos contra esas políticas sociales. Y entonces ya no nos sirven las Lula, las Dilma Rousseff, los Evo Morales, los Chávez, los Kirchner. Ya no nos sirven. Ahora ya queremos, frente a un problema de mantener ganancias, quitemos lo que estos gobiernos le dieron a ciertos sectores de la población y que venga para acá. Esto puede ser un atisbo, esto puede ser una ventana para que ustedes puedan entender por qué se está produciendo esto que se llama una suerte de derechización en América Latina. Tiene que ver con cómo estos gobiernos, dentro de su timidez política, apoyaron a esos sectores exportadores, soyeros de carne, de importación automotriz, los apoyaron, les abrieron mercados, fueron en comitivas a buscar acuerdos de libre comercio, etcétera, etcétera. Pero cuando se empieza a desinflar las ganancias por resultado de lo que está ocurriendo hoy día en el mercado mundial, ya esos gobiernos no les sirven. Porque junto con darles ventajas a ellos, como eran populistas, dirían la derecha latinoamericana, también le incrementaron los salarios a los trabajadores, les dieron prestaciones para vivienda, mejor salud, abrieron nuevas universidades. ¡Uf! ¡Qué manera de desperdiciar el dinero! Si esos trabajadores no compran los automóviles que se están vendiendo, si esos trabajadores no son los consumidores de soya que nosotros vendemos, esos trabajadores no son los consumidores de la carne que nosotros exportamos. Ergo, abajo esos gobiernos y juguémonos por fuerzas políticas que priven ahora a los trabajadores de aquellas prestaciones que se les dio y que golpeen a su vez a aquellas fracciones burguesas menos dinámicas, menos ligadas al capital extranjero, que producen de alguna manera para el mercado interno donde participan el consumo de esos trabajadores. Esa es la disputa que hay hoy día en América Latina. Esa es la disputa que atraviesa esta derechización que está ocurriendo. Quizás se hubiera postergado esta disputa, quizás se hubiera solapado si los precios internacionales
y la demanda de bienes que América Latina estaba lanzando al mercado mundial no se hubiera derrumbado. Y entonces podrían estos gobiernos seguir equilibrando, apoyarnos a esta gran burguesía exportadora, nacional y extranjera, y al mismo tiempo le damos algo a los trabajadores, a la población golpeada, le mejoramos un tanto los salarios y a su vez beneficiamos y mantenemos contenta a esa fracción burguesa menos dinámica, menos moderna, menos productiva. Habrían podido contemporizar la disputa en el seno de las clases dominantes y habrían podido contemporizar las disputas con las clases dominadas. Hoy día se les agotó ese tiempo y van por todo. Y si no, lean las medidas que Macri ha ido tomando en sus primeros 100 años de gobierno. Ha barrido con empleos, ha barrido con salarios, ha subido la luz, el gas, etcétera, el agua, etcétera, 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 etcétera. ¿A quién está golpeando? A aquellos que los Kirchner de alguna manera quisieron proteger dentro del mundo del trabajo. El problema entonces, ¿cómo encontramos herramientas conceptuales? ¿Cómo encontramos herramientas teóricas para entender lo que sucede en América Latina? Y no estar esperando, y no estar jugando con las ilusiones recurrentes, permanentes. No, ahora sí vamos al desarrollo. No, ahora sí el conocimiento y la tecnología se va a convertir en un elemento fundamental en el capitalismo latinoamericano. Neodesarrollistas, neochumpeterianos. Ahora sí vamos al desarrollo. ¿Y de dónde sacan que ahora sí vamos al desarrollo? Mírenlo bien. Bueno, esto lo decían con mucha fuerza en los momentos que América Latina tenía un auge exportador brutal, hace muy poquito. Y entonces, ahora sí vamos a hacer del pivote exportador el pivote que va a generar la dinámica expansiva, generadora de desarrollo del capitalismo local. ¿En qué estaban pensando? En Corea del Sur. Sí, Corea del Sur, miren, hoy día es desarrollada. Y lo hizo a partir de que generaron polos de exportación. ¿Por qué no podemos nosotros? ¿Ven? Ahí hay un modelo, ahí hay un camino posible. Y se borran todas las consideraciones históricas de lo que hizo posible que Corea del Sur hiciera lo que hizo. Del tiempo en que aquello pudo ser posible. Del apoyo de Estados Unidos, de Japón, para que Corea del Sur se convirtiera en un tapón frente a la expansión del comunismo en esa zona, después de una guerra. De lo que ocurrió con una guerra civil que destruyó a la burguesía industrial y con el apoyo de Estados Unidos, político y económico, porque metió muchísimo dinero además, ese Estado, en condiciones excepcionales, hizo lo que ni siquiera los países socialistas pudieron hacer bien. Planes quinquenales de desarrollo. Hoy día hay que impulsar la industria de alimentos. En el próximo quinquenio hay que impulsar la industria de bienes de capital. Y más adelante hay que impulsar la industria tal y tal y cual. Planes quinquenales de desarrollo. Señores burgueses, no se quieren ajustar a esto, no tienen crédito. Porque el crédito solo se otorga a aquellos que se inscriban dentro de los planes de desarrollo establecidos. Una especie de comunismo de guerra. En Corea del Sur, apoyado por Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan en qué lugar de América Latina sería posible eso? Primero, que aparezca un Estado con un grado de independencia que doblegue y que controle
dónde tienen que invertir los burgueses. Segundo, que los burgueses obedezcan, bajen las orejitas y digan, pues sí, hay que invertir allí. Tercero, que Estados Unidos lo apoye y no le haga la guerra. ¿Dónde? Díganme algún ejemplo posible. Porque todos los ejemplos posibles donde en América Latina ha surgido alguna fuerza política con una voluntad de crear algún proyecto nacional que tiene que, por lo tanto, ponerle límites al capital extranjero, impedir que haya tanta fuga de capitales, etc. Estados Unidos es el primero que sale a decir, oh no, aquí se está violando la libertad del mercado, aquí se está violando la democracia. Y por lo tanto, lo pone en su lista negra de países a los cuales hay que tener en advertencia. Una situación excepcional, la de Corea del Sur. Nuestros neodesarrollistas latinoamericanos lo quieren convertir en como que si esto fuera un fenómeno generalizable, posible de hacerlo en cualquier día, en cualquier momento. Pregúntense ustedes qué hizo nuestra burguesía exportadora durante una década donde las exportaciones hacia el mercado exterior crecieron de manera brutal, donde los precios de los productos que estábamos vendiendo en el mercado mundial eran cuantiosos, cuantiosas ganancias. ¿Qué hicieron la burguesía latinoamericana con todo ese dinero? Ustedes conocen obras de infraestructura que se invirtieron para ver cómo hacemos frente para cuando el tiempo de las bonanzas exportadoras se agote y por lo tanto vamos a tener alternativas para hacer otra cosa. Nada, no hicieron nada, nada. Y entonces con toda la mano en la cintura, los gobiernos del momento, como ya el precio del petróleo se vino abajo, pues ya no hay mucho dinero, entonces tenemos que apretarle el cinturón. ¿A quién? ¿Al capital? ¿A ese que ganó millones en el periodo previo? No. Fíjense que tenemos que apretar el cinturón a los salarios, tenemos que apretar el cinturón porque van a subir los precios de estos productos, políticas de ajuste nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde están nuestros neodesarrollistas para que nos digan por qué no hicieron lo de Corea del Sur? ¿Dónde quedó el proyecto de Corea del Sur entonces? Nada, están con las orejitas agachadas. Ya, se acabó. Parece ser que esto se acabó. Parece ser que tendremos que inventar otra cosa para poder alcanzar el desarrollo. Y lo mismo con los neopresbiterianos. Si en algún instituto de la universidad se descubría que habían encontrado, no sé, algo nuevo en biología, en física o en química o algo, ya estamos llegando a la sociedad del conocimiento, ya estamos desarrollando una revolución tecnológica sin que lo digamos, una revolución industrial sin que lo tengamos conciencia. Señores, en el nuevo patrón exportador seguimos siendo exportadores de materias primas y de alimentos, de aquello que tenemos y donde no hemos hecho ningún esfuerzo por producirlo. El petróleo está en el subsuelo, no hay ningún capital que lo inventó, no hay ningún capital que lo creó, ahí está. El gas está en el suelo, el cobre está en el suelo, el hierro está en el suelo. Los aguacates maduran en el norte con muy poquita tecnología. Los limones maduran en Michoacán con muy poquita tecnología. Y las exportaciones de automóviles se hacen ensamblando automóviles donde las partes fundamentales vienen de cualquier lugar del mundo, se ensamblan en México y de pronto hay algunas autopartes que se producen en el país, los foquitos traseros, los foquitos delanteros y a lo mejor los foquitos del lado. Estoy evidentemente caricaturizando, pero por ahí anda la cosa. Entonces, ¿en dónde está el aguijón productivista en el capitalismo dependiente que va a provocar aquí alguna revolución tecnológica y científica? ¿Dónde está?
una golondrina no hace verano, que haya investigadores que descubren cosas importantes, que de pronto estudiantes hacen ejercicios de robótica y esto y aquello, no hace que el capitalismo local funcione incentivando la ciencia, incentivando el conocimiento, incentivando el desarrollo científico. ¿Por qué? Porque este capitalismo produce valores de uso que no requieren mayores adelantos tecnológicos. Así de sencillo. Y entonces, ¿dónde va a estar la dinámica que lo impulsa el conocimiento? ¿Dónde? Los institutos politécnicos vegetan. Hace años, décadas que vegetan, no solo en México, en toda América Latina. Porque el capitalismo local no le tiene nada que demandar, no le tiene nada que pedir. Si este capitalismo, cuando requiere un nuevo conocimiento, va y lo compra al lado. Es más, no compra dentro de los paquetes de inversión que, vamos a poner una planta automotriz. Perfecto, una planta automotriz. Sí, pero nosotros sabemos los motores y sabemos los conocimientos tecnológicos. Ustedes simplemente nos dan el parque y vamos a contratar trabajadores, eso sí. Bueno, pero con salarios al estilo mexicano, no crean ustedes que vamos a pagar al estilo alemán, ni japonés, ni estadounidense. Esos son nuestros grandes avances científicos y tecnológicos. Decir todo esto es políticamente incorrecto. Decir todo esto y mostrar las razones por las cuales funciona, es evidente que no a ninguna academia mete demasiado ruido. Mete demasiado ruido. Que la academia simplemente diga cosas secundarias. Sí, está bien este proyecto. Magnífico, somos la cuarta economía o la octava economía exportadora de automóviles. Que nadie se pregunte, ¿qué es lo que estamos exportando? Que nadie se pregunte, ¿y por qué estamos exportando? Que nadie se pregunte, ¿qué es lo que se produce en las empresas de autopartes en este país? Que nadie se pregunte muchas cosas. Todos juguemos con nociones vagas. Vamos a la sociedad de conocimiento. Los boletines de las universidades se van a gloria y se llenan con este tipo de afirmaciones. Vamos al desarrollo. La realidad camina en sentido diametralmente opuesto. Mientras en el Silicon Valley están desarrollando robótica, están interviniendo los ADN en otros lugares, están modificando la genética, nosotros estamos viendo qué fungicida le podemos poner para que la soya se siga plantando, con qué hacerle para que los aguacates y los limones sigan madurando y maduren mejor, qué parte de automóviles dentro del ensamblado podemos producir. Parece que hay diferencia, ¿no? Parece que el tema del desarrollo y el subdesarrollo, por lo tanto, persiste más que amortiguarse. Nuestras diferencias el día de hoy son infinitamente superiores a las diferencias de hace 50 años atrás y mucho mayores que a las diferencias que teníamos hace 100 años atrás. Pero si hasta las universidades se callan esto, si hasta las universidades este tipo de planteamientos y discusiones no se realizan, ¿qué tiene de extraño que Televisa y todos los demás nos quieran hacer creer que efectivamente estamos más cerca del desarrollo? Estamos más cerca de ser